Primeramente vamos a orar nuevamente por este tiempo. Gracias, amado Padre, porque en esta mañana podemos estar juntos, Señor, y estamos por escuchar tu palabra, Señor. Señor, entiendo que no merezco estar en este lugar, Señor, exponiendo tu palabra, Padre, pero te pido, Señor, por amor a mis hermanos, Señor, por amor a tu pueblo, por amor a ti mismo, Señor, que me des las palabras correctas, Señor, para poder exponer este pasaje, Señor, y que pueda hablar a la vida tanto de mis hermanos, Señor, como los que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, Padre. Señor, entendemos que toda tu palabra, Señor, es inspirada y aún este pasaje, Señor, tiene algo, Señor, importante para decirnos. La importancia que tiene este pasaje es la misma que tenía hace 2000 años, Padre, eso no ha cambiado, pero te pedimos que tengamos un corazón, Señor, dispuesto a no solo escuchar, a ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre, que por favor, Señor, en esencia podamos ser hacedores, no solo alguien que hace algo, sino que seamos reconocidos, Señor, por practicar, Señor, las verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Háblanos, Señor, y aún amonesta, Señor, nuestros corazones para poder cambiar, Señor. Concédenos arrepentimiento en aquellas cosas en las cuales debemos arrepentirnos, Padre. Gracias te damos por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay un patrón que se va repitiendo a lo largo de las cartas, mayormente, no son las de Pablo, y es que siempre tienen una parte doctrinal y una parte práctica, ¿no? Acá podemos ver que hasta el capítulo 4 inclusive es más bien una parte doctrinal, donde el apóstol Pablo estuvo defendiendo el Evangelio, contrarrestando a los falsos maestros, a estos judaizantes, ¿no? Inclusive en algunos pasajes era bastante complicado, para mí fueron bastante complicados interpretarlos, exponerlos, y por las caritas que les veía yo a veces también era bastante complicado entenderlo, ¿no? Pero ahora desde el capítulo 5 en adelante ya pasamos una sección más bien práctica. Y lo que va a decir ahora el apóstol Pablo también tiene que ver con eso, ¿no? Con lo práctico, ¿no? Con cómo se debe ver esa doctrina, si realmente la entendemos y la creemos, cómo se debe ver reflejada en nuestras vidas, ¿no? Y como vimos, ¿no? Ahí, Gabriel estuvo predicando en el pasaje anterior del 16 al 18, ¿no? Estuvo haciendo, ¿no? Ese contraste entre la carne y el espíritu, ¿no? Estuvo explicando, ¿no? Lo que era andar en el espíritu, lo que era satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Y todas esas cosas. Y va hoy a seguir, ¿no? Con ese contraste. Muchos comentaristas, muchos predicadores toman este pasaje desde el versículo 16 hasta el versículo 26 o inclusive hasta parte del capítulo 6, ¿no? Pero nosotros lo vamos a separar desde el versículo 19 hasta el 21 para poder ir entendiendo bien pasaje a pasaje lo que el apóstol está queriendo decir. Sabemos, ¿no? Que sigue, ¿no? También a su vez contrarrestando la falsa enseñanza de los judaizantes de querer vivir y salvarse mediante las obras de la ley y no según la justicia. Pero Pablo, acá en este pasaje, ¿no? Sigue ese pensamiento anterior, de los versículos 16 al 18, y ahora más que nada detallando qué es lo que la carne va a manifestar, ¿no? Y cómo las prácticas de estas cosas llevan a la perdición también, ¿no? Y lo va a decir en un tono de advertencia para estos hermanos, ¿no? Luego de haber expuesto todo el conflicto que hay entre la carne y el espíritu, cómo se oponen constantemente, y el hecho de que si son guiados por el Espíritu no son esclavos. Ahí al final del versículo 16 dice,
del versículo 18, no estáis bajo la ley, ¿no? Y sabíamos que los que están bajo la ley son esclavos. Ahora, esto que va a decir Pablo es muy importante, ¿no? Quiere hacerlos conscientes de que la vida en libertinaje, en la ley, en la esclavitud, se ve reflejada en lo exterior. Y a final de cuentas trae lo único que puede traer la carne, que es muerte, ¿no? Y ahora, ¿para qué le va a decir todo esto? Bueno, para que si alguno había todavía que estaba practicando estas cosas que se van a mencionar, las abandone urgentemente, porque si no va a estar dando evidencia de que no es salvo y que no va a heredar el reino de Dios. Le va a advertir de su perdición por vivir una vida en pecado. Entonces, la idea central que va a tener Pablo, ¿no? Su idea central es desglosar las evidencias de una vida que está ocupándose en la carne y a su vez describir las consecuencias por tener este estilo de vida. Así que con esto en mente vamos a darle lectura al pasaje desde el versículo 19, Gálatas 5, versículo 19 hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, toda la escritura, como lo había dicho antes, ¿no? Incluso en la oración, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? No hay partes mejores o peores. Toda la escritura es palabra de Dios. Pero te animo a algo, hermano. Cada vez que encuentres una lista de pecados, frena ahí y examina tu vida. Y eso es lo que te animo a que puedas hacer hoy con este pasaje también. Ahora, como titulé esta predicación es las obras de la carne y sus peligros. No, y Pablo va a exponer su idea principal en el pasaje, mostrando tres realidades en cuanto a las obras de la carne. Y la primera realidad que va a mostrar es la realidad de su manifestación segura. La realidad de su manifestación segura. Y esto lo podemos ver en el versículo 19, en la primera parte. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Dice, ¿no? La palabrita ahí es la partícula de en el griego. No la tenemos que confundir con la palabra de, la preposición de nuestro idioma, ¿no? Y puede traducirse en este contexto mejor como ahora bien o por cierto. Y toma sentido al ver el pasaje anterior por cómo está desglosando su idea Pablo, ¿no? Manda no satisfacer los deseos de la carne y explica que la carne se contrapone al espíritu. Entonces, no satisfagan los deseos de la carne porque la carne está contra el espíritu. Por cierto, las obras de la carne se manifiestan y son estas. Así podríamos leerlo, ¿no? En continuidad a esto y entender un poquito mejor esa conexión. Ahora, quiero que prestemos atención a algunas palabras, ¿no? La palabra obras, carne. La palabra obras, esta palabra tiene como raíz la palabra trabajar o trabajo. O sea, sería una ocupación y por implicación se pone esfuerzo en lo que uno está haciendo. Estás gastando de tus fuerzas para lo que querés conseguir, ¿no? Como si hubiera un pago por esto. En Gálatas 2:16 está la misma palabra, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y tiene la misma raíz. Y ya vimos que no importa el esfuerzo humano que pongas en cumplir la ley, no sos justificado por las obras, ¿no? En Efesios 4:17, y vamos a ir ahí, está unas páginas más adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí la palabra cometer no es exactamente la misma que en el pasaje nuestro, pero tiene la misma raíz, ¿no? Es la palabra ocupación en ese pasaje, pero tiene esa raíz de la palabra trabajo, ¿no? Y en este caso, después de entregarse de lleno a la lascivia, ellos se ocuparon con esfuerzo en hacer todo tipo de impurezas, dice el pasaje. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que no somos los pobrecitos de la historia, no somos las víctimas, ¿no? Nosotros somos activos en esto de la carne. No es algo que pasivamente se expone de la nada, sino por el esfuerzo que se pone en esta tarea. Es casi como un axioma, podríamos decirlo, ¿no? O sea, el trabajo y el esfuerzo que vos hagas en cualquier cosa se va a ver algún día manifestado en lo que te hayas propuesto, ¿no? No va a quedar sin evidencias ese esfuerzo. De alguna u otra manera se va a ver, ¿no? Y la próxima palabra que quiero que prestemos atención es la palabra carne, ¿no? Bueno, la palabra carne en la Biblia tiene una amplia variedad de significados, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, no dar tanta vuelta, ¿no? En este contexto podría ser que se refiera a la naturaleza humana, con sus debilidades en lo moral, a sus pasiones, a la pecaminosidad, la parte, digamos, oscura del ser humano, la parte caída, el aspecto interior. En resumen, la esencia del ser humano, su naturaleza normal, ¿no? Con la que nace. Y por último, ver la palabrita, y después vamos a ir hilando todo, la palabra manifiestas, ¿no? Dice, estas obras de la carne van a ser manifiestas. Y la palabra manifiesta ahí viene de la palabrita faneros en el original. Y la parte fan que dice, ahí esa raíz se traduce como resplandeciente, o significa resplandeciente. Entonces da la idea de que es algo que resplandece. Y algo que resplandece se ve, es obvio, es notorio, ¿no? Sale a la luz. Es visible, es manifiesto, ¿no? Entonces, el hecho de que el verbo que le sigue, la palabra son, el verbo ese, manifiesta son, esté en indicativo, muestra que es una realidad, no que podría ser o que sería así, no, o sea, es una realidad que se van a manifestar, no es algo incierto o algo circunstancial, no, el apóstol no lo deja ahí en incertidumbre, no, es una realidad, es un hecho actual, está siendo visible ahora, es notorio, está patente, está abiertamente expuesto y siempre va a ser así. Entonces no hay duda de que se van a ver las evidencias de lo que la carne está maquinando. Es una realidad que de una u otra forma se va a ver expresado, el trabajo, la obra de la carne. Y lo que manifiesta o refleja las obras de la carne no es nada más que los deseos pecaminosos que hay dentro del hombre, ¿no? Y antes de pasar al siguiente punto, para complementar la idea esta del primero, quisiera mencionar un detalle, ¿no?, que se puede ver en este primer punto. Y es el contraste que se ve en las palabras usadas en este versículo y en el versículo 22. En el versículo en el que estamos nosotros, ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero mira el versículo 22, hablando de todo lo que es vivir en espíritu, nos dice, más el fruto del espíritu, ¿no? Y siguiendo con el contraste ahí que viene haciendo Pablo, ¿no?, en toda la carta, en cuanto a la ley, las obras, la justificación por méritos humanos, y contrastándolo con la gracia, con la fe, con el pacto de gracia de Dios, ¿no? En estos versículos lo sigue haciendo. Y claro, o sea, el medio que usa la carne para evidenciar lo que sea que quiera evidenciar es el esfuerzo humano, ¿no? Es la obra, el trabajo. En cambio, el Espíritu, para manifestar estas virtudes, se basa en la gracia única de Dios. Ese es su medio. Y obviamente, ¿no?, si pensamos en el fruto, en la fruta, todos sabemos, ¿no?, que requiere una responsabilidad el hecho de sembrar y todas esas cosas. Pero al final de cuentas, es Dios el que manda la lluvia.
Es Él el que hace brillar el sol para que se pueda lograr la fotosíntesis. Es Él el que da el crecimiento, ¿no? Si Él no da el crecimiento, en vano trabajan los que están sembrando, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no?, podemos ver, ¿no?, que el que trabaja para la carne lo hace en dependencia a su esfuerzo. El que anda en el Espíritu lo hace en dependencia de la gracia de Dios. En toda la carne vivimos esto mismo, ¿no? El que se quiere poner bajo la ley, el inconverso, pone toda su vida y aún su eternidad en dependencia a sus propias obras, ¿no? Pero el creyente pone todo, aún su eternidad, en dependencia en las promesas fieles de Dios, en su gracia, ¿no? En la analogía que vimos de Agar y Sara, observamos esto mismo, ¿no? Cómo no engendraban de la misma manera, tanto la esclava como la libre. La esclava engendraba únicamente confiando y dependiendo en los elementos humanos, que ya de por sí la manera en que engendró fue desastrosa delante de Dios porque era todo hábitos paganos. Pero la libre, en cambio, dependió en la promesa fiel de Dios, en su gracia, en la obra divina, ¿no? Así que Pablo no se equivoca con este primer punto. La realidad de que siempre las obras de la carne van a manifestarse de una u otra manera. No se va a poder esconder. En algún momento sale a la luz todo esto. Entonces, la primera realidad que expone es la realidad de su manifestación segura. Siempre, siempre, tarde o temprano, se va a ver el resultado de para qué estás trabajando. Y la segunda realidad es en cuanto a las obras de la carne, es la realidad de su corrupción total. Y esto lo vamos a ver en la lista de pecados que nombra acá Pablo, desde el versículo 19 hasta el principio del 21. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Jesús dejó muy en claro, ¿no?, el problema principal del hombre, ¿no?, que no se encuentra afuera del hombre, sino justamente lo que tiene en su propio interior. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso lo encontramos en Marcos 7, 20 al 23. Y la lista que Jesús da en estos versículos tiene un parecido con la lista que da Pablo también. No solo porque hay pecados que se repiten, sino porque ambos denuncian que todas estas cosas se originan en el hombre, no en Satanás, no en el mundo, sino dentro del hombre. Lo que sale del hombre contamina al hombre, dice Jesús. Y Pablo dice obras de la carne, que también están dentro del ser humano. Se les refiere a las obras producidas por la naturaleza humana no redimida. La lista que da acá Pablo no es exhaustiva, no es completa, obviamente. No vamos a encontrar todos los pecados existentes acá. De hecho, ni siquiera menciona tal cual otras listas que él mismo escribe a otras cartas, ¿no? Lo más probable es que esta lista represente en parte pecados que sí perturbaban a la sociedad en el ambiente de los Gálatas, pecados en los que muchos de estos creyentes genuinos hubieran estado antes de conocer a Cristo, o inclusive pecados con los que deben seguir luchando en ese mismo momento, ¿no?, y que les seguía costando, ¿no? Todo esto podemos deducirlo por lo que dice el versículo 21, ¿no?, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Pablo no solo había enseñado doctrina cuando fue en su primer viaje misionero a Galacia, ¿no?, sino también lo práctico, cómo debía verse su salvación reflejada, ¿no?, en la realidad, en sus vidas, ¿no?, en el abandono de su vida vieja. Y vamos a ver en esta lista los pecados que nos muestran la realidad de la corrupción de la carne. Vamos a tratar de ir lo más rápido, pues son bastantes,
Vamos a hacer por ahí énfasis en algunos más que en otros, pero a su vez también vamos a separarnos en 4 grupos a estos pecados, ¿no? Y cada uno de esos grupos nos va a mostrar un aspecto de la corrupción total, ¿no? Y el primer grupo nos muestra la corrupción en cuanto a lo sexual. Ahí dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Bueno, la palabra adulterio no aparece en el original, así que la pasé por alto, pero igualmente tiene que ver con la palabra que le sigue, lo que encabeza la lista, ¿no? Es la fornicación. Y la palabra hace referencia básicamente a todas las relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Probablemente incluye todo tipo de relación ilícita y clandestina, cualquier desviación sexual, o sea, cualquier cosa que Dios no haya constituido en cuanto a lo sexual en su palabra es una desviación, comenzando por el adulterio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la prostitución, el homosexualismo. No, Pablo usa esta palabra en 1 Corintios 5:1 aún para referirse a una relación incestuosa que se estaba dando en la iglesia, que ni aún se nombraba entre los gentiles, dice Pablo. O sea, era aberrante todo esto que estaba pasando, ¿no? La palabra que le sigue es la inmundicia, ¿no? Y está relacionada con todo tipo de suciedad moral, que incluyen pecados groseros. Es en general dar rienda suelta a prácticas licenciosas propias del pecado. Pablo le da el sentido de una acción desordenada, buscando la satisfacción de las perversidades personales a una costa de los demás. El término que Pablo usa es en el sentido primario del desorden, confusión, un sentido de suciedad, ¿no? Tanto físico como moral también, que implica el hecho de la sexualidad, de la sensualidad. Y en general se trata también de todos los pensamientos, no solo en sí de los actos, sino de los pensamientos moralmente corrompidos, deseos, conversaciones inclusive lascivas, etcétera, ¿no? Aunque no implica necesariamente que solo se refiere al pecado sexual, pero sí lo propicia todo esto, ¿no? Y por último la palabra lascivia, ¿no? Se traduce de aselgeia. El significado original se aplica a cualquier exceso o falta de control, ¿no? Al desenfreno, pero terminó siendo más tarde asociado ante todo con los excesos sexuales. Es la indulgencia sexual sin restricciones, ¿no? Se refiere a la complacencia sexual desinhibida, totalmente, sin vergüenza y sin consideración por lo que piensen los demás. O sea, ya si no hay consideración en eso, no hay vergüenza, ya es un estado muy bajo de la moral. O tampoco piensa en cómo los demás podrían ser afectados o infectados inclusive, ¿no? Por su ejercicio, ¿no? El concepto de lascivia es mucho más que el libertinaje sexual, es la entrega a una vida voluptuosa en la que una de las expresiones son las perversiones sexuales, ¿no? Y me gusta esta palabrita como la describe el Logos Kalogos, ¿no? Ahí directamente pone que es una conducta libertina, descarada, desafiante, ¿no? Y obviamente esa conducta, ese tipo de conducta, no es solo ante el mundo, sino que es ante Dios mismo, esa conducta descarada, desafiante, ¿no? De rebeldía contra lo que Dios instituyó, ¿no? Entonces la maldad dentro de la esfera de lo sexual era, en ese momento lo es y lo va a seguir siendo, ¿no? Va a seguir siendo un rasgo característico de una vida sin Cristo. Pero aunque sea una práctica constante en el incrédulo, los creyentes no debemos desentendernos de estas cosas. Tal vez no como un inconverso, pero quedan atisbos de todo tipo de pecados en nuestra vida. Y entendamos esto. Pablo escribe esto a una o a un grupo de iglesias, donde seguramente había personas de 12, 15, 20, 30, 60, 90 años. O sea, no importaba la edad. Él escribe a toda la iglesia, hombres, mujeres, ¿no? Porque toda la iglesia tenía que escuchar esto. Nadie tenía que darse por evadido en este asunto, ¿no? Porque esto es una obra de la carne no redimida. No es una obra de la carne del joven, no es una obra de la carne del hombre o de la mujer o del anciano. No, es una obra de la carne redimida. No redimida, perdón.
Entonces, todos tuvimos en un momento, o tal vez incluso tienen una carne no redimida en este momento. Entonces no hay distinción en esto. Es la carne a lo que está apuntando Pablo. Entonces todos tenemos que prestar atención. Esto está en todos, en mayor o menor medida. Todos debemos poner atención a esto. Si sos un creyente, inclusive, entendés mucho mejor que un inconverso la fatalidad de lo que es el pecado. No seamos ingenuos, hermanos, en este aspecto. O sea, todos batallamos con alguno de estos pecados en alguna manera. Algunos más, algunos menos, ¿no? Pero a lo que nos llama el apóstol es a entender la realidad de la corrupción que todavía queda un poco en nuestra vida si somos creyentes. Si no sos creyente, hay una corrupción total, ¿no? Y no hay manera en que en tus fuerzas puedas escapar de esa corrupción. El segundo grupo, ¿no?, al que hace alusión Pablo es a la corrupción religiosa. Y empieza ahí hablando de la idolatría, que tiene que ver con la adoración, ¿no?, a dioses falsos en lugar de hacerlo al único Dios verdadero. El sustantivo que se usa ahí tiene que ver más que nada tal vez con el servicio a los ídolos, a un culto. O sea, es un pecado que la mente carnal elabora contra Dios, desconociéndolo, a pesar de haberse manifestado a todos de la misma manera. Este pecado se manifiesta también en los mismos creyentes, cuando conducidos por la carne ponen sus objetos de adoración en algo que no es Dios, sustituyen el servicio y la gloria debido a Dios, ¿no? Cualquier cosa, no importa de qué condición sea, ¿no?, que ocupa el lugar de Dios verdadero es un ídolo, y el servicio a Él es idolatría. De ahí que la avaricia también, podríamos decir, es idolatría, ¿no?, porque sustituimos a Dios por el dinero o por las cosas materiales, y esto se convierte en objeto al cual servimos, ¿no?, y nos hacemos esclavos de esto. John MacArthur dice: las obras de la carne no solo están contaminando a los propios hombres, sino también su relación con Dios. Distorsiona la imagen de Dios. Toda religión humana se basa en el esfuerzo individual, en la insistencia pecaminosa del hombre, en que pueda hacerse a sí mismo aceptable ante Dios y que ha concebido en su propia mente, por medio de sus propios méritos. Y la palabra que sigue ahí, en este grupo hay solo dos, es la palabra hechicerías, que proviene de la palabra farmakeia en el original, y calculo que todos ya asociaron farmakeia con farmacia, farmacéutico, ¿no? Y tiene ese mismo uso, ¿no? Pero su aplicación original hacía referencia a medicinas en general, pero llegó a utilizarse más que todo para describir drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo, similares a las que se usan hoy en día, ¿no? Bueno, prácticamente iguales, ¿no? Pero estas cosas se usaban mucho, o sea, no es que cualquiera lo hacía, sino justamente lo usaban en ceremonias religiosas, ¿no?, antiguas, donde incluían estas prácticas ocultistas también, ¿no?, en las que se usaban drogas para inducir la supuesta comunicación con deidades, y por eso esa palabra llegó a tener más una vinculación muy cercana con la brujería, la hechicería, la magia, ¿no? Y esto podría verse como un tipo de idolatría también, porque el que quería tener acceso a ese supuesto Dios o ídolo a través de esa droga, o sea, un método humano de llegar a esas deidades, era para tener un beneficio personal, no era así para adorar a ese supuesto Dios. Entonces esa persona, por interés propio, buscaba ese favor con ese método, no con otra intención. Las obras de la carne están corrompidas aún en el entendimiento de quién debe ser nuestro objeto de adoración. Como ya mencioné antes, cualquier cosa que sustituya al Dios de verdad es idolatría. Y lo digo así porque muchas veces adoramos a Dios, pero no es el Dios que aparece en la Biblia. Es un Dios que nos inventamos en nuestra mente con los atributos de Dios, pero los atributos que nos convienen a nosotros, o que pensamos que nos convienen a nosotros. Pero también a su vez vemos que la idolatría, la base fundamental de la idolatría,
es el yo, es el ego mismo. O sea, si nos ponemos a pensar, todos los que adoran o rinden culto a un ídolo, ¿qué buscan? Que le cumplan su deseo. Nadie ama al Gauchito Gil, nadie ama a la difunta Correa, a la Virgen María o cualquier otra ídolo o religión. Se aman a sí mismos y ese ídolo les sirve para hacer acrecentar más su amor por sí mismo, aumentando más su amor propio. Y a cambio te rindo un cultito, te armo una varita, te pinto de rojo, pero es amor a sí mismo, ¿no? Pero inclusive con tu trabajo, con el dinero, con un club, con cosas materiales puede pasar esto. Y esto es real entre nosotros inclusive, no estoy diciendo locuras. Cualquiera de estas pavadas que acabo de mencionar, o sea, puede ser un ídolo que no te da absolutamente nada, ¿no? O sea, todo esto da satisfacción y lo buscas, pero en cuanto no te satisfaga más, lo abandonás. Entonces no amabas eso, o sea, te amabas a vos y eso te servía, ¿no? La familia podría ser. Y piensen bien esto, ¿no? Qué triste que es poner a la familia en el lugar de ídolo. Porque si te pones a pensar, o sea, no estás amando a tu familia, te estás amando a vos y tu familia te sirve para aumentar tu amor por vos. O sea, es terrible eso, ya no querer amar a tu familia, sino que te amás a vos mismo, ¿no? Querés que tu familia esté bien, que le vaya bien a tus hijos y a tu esposa, porque te hace bien a vos. Pero, ¿y si no te hace bien que le vaya bien? ¿Qué le vas a hacer mal? Y sí, lo vas a hacer. Aunque sea tu familia, lo vas a hacer si eso no te satisface, ¿no? Esa es la idolatría, ¿no? Y ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene de malo querer el bien para tu familia, ¿no? Bueno, que ese es un deseo que nace de tu egoísmo, en realidad, porque a vos te hace bien eso, que tu familia esté bien. Entonces yo quiero que mi familia esté bien porque me hace re bien a mí. Y claro, ese no es el deseo genuino que deberías buscar de por qué tu familia querés que esté bien. Diferente sería que no, yo quiero que mi familia esté bien por la honra de Dios, por la gloria de Dios, para que su nombre no sea blasfemado, ¿no? No por mi interés propio. Lo podés hacer con tus hijos, con tu esposa, con tus nietos, con tus padres. Y te animo a que pienses en esto y te preguntes e identifiques, ¿no? No tu objeto de adoración, porque tu objeto de adoración sos vos mismo, ¿no? Sino que identifiques exteriormente a quién o qué estás usando, ¿no? Para adorarte a vos mismo. ¿A quién estoy usando como objeto exterior para adorarme a mí mismo? ¿No? ¿Quién es la persona que hace que yo me ame más? O sea, es terrible esto de la idolatría, porque terminás usando personas, ¿no? Por beneficio propio. Y entendemos por lo que dice Santiago, ¿no? En el capítulo 1, 26, 27, dando un poquito de explicación al punto, ¿no? Que hay una religión pura y sin mancha delante de Dios. Y una de las características que se da de ese tipo de religión es guardarse sin mancha del mundo. Y la carne no obra para guardarse de esto. Todo lo contrario, mancha más y corrompe más ese ámbito, ¿no? Y en el tercer grupito que aparece en cuanto a la corrupción total, vemos la corrupción en las relaciones. Y este tal vez es el grupo que más se menciona, y que más pecados menciona, ¿no? Y comienza con las enemistades. Esta palabra expresa la idea de odio, de enemistad, de animosidades personales, resentimiento interior hacia otro. Convierte al prójimo, y en este caso inclusive al hermano puede convertir, ¿no?, en un enemigo personal, desde la intimidad, desde adentro, ¿no?, de los resentimientos personales. Después sigue la palabra pleitos, que equivale también a una disputa, a una discordia. Es el paso, por así decirlo, lógico después de las enemistades, ¿no? A la animosidad esa le sigue la contienda, en el sentido de una hostilidad frente al hermano que se manifiesta claramente. Es el detonante, ¿no?, para este tipo de peleas, ¿no?
y generalmente comprenden discusiones violentas, o más cosas que discusiones, ¿no? Donde obviamente el amor no está presente, ¿no? O más bien el amor al otro no está presente, sino el amor propio. Después están los celos, ¿no? Y tiene que ver en el original con una forma de enojo y resentimiento odioso, ¿no? Ocasionado por el hecho de codiciar lo que le pertenece a la otra persona, ¿no? Después le sigue las iras, que son esos arrebatos de enojo, ¿no? Esa furia, ¿no? Es la expresión violenta de ese enojo contra otros. El proceso va desde el rencor íntimo, que empieza ahí en el corazón, ¿no? Pasando por los celos, y después prosigue hasta las explosiones estas de ira iracunda, ¿no? Es la exteriorización del rencor que se fue almacenando en el corazón en los años y que no se fue tratando y que no se hizo nada para sacar eso. Es la excitación pasional de la ira manifestada en cólera. Las explosiones de ira son expresiones repentinas y descontroladas, obviamente, de hostilidad hacia otros. Y muchas veces sin ningún tipo de provocación ni justificación. Surgen porque sí. Y esto es real, esto es así. Cuando ya en tu corazón tenés algo contra alguien, no hace falta que esa persona haga mucho o nada, siquiera, para tener estas expresiones de ira, ¿no? Luego le siguen las contiendas, que serían rivalidades, también, ¿no? Y esta palabra denota una ambición personal, algo que busca lo suyo propio, y por esto mismo también en algún punto da la idea de querer conseguir seguidores, ¿no? Y claro que esto va a generar rivalidades o facciones también. En Santiago aparece esta misma palabra vinculada con los celos, y hasta dice que ahí es donde hay perturbación y toda obra perversa. O sea, hay un desorden en todo eso, como acá también se ve, y de hecho esto puede llevar a la próxima obra de la carne, que es la disensión, o más bien las divisiones. Es el proceso carnal, ¿no?, que produce acciones contrarias a la unidad de la Iglesia, ¿no? O sea, las divisiones se producen entre grupos sectarios que se forman justamente por estas rivalidades o estas ambiciones personales, y que nos lleva al anteúltimo pecado, ¿no?, a las herejías. La palabrita ahí, herejías, en el original da más la idea de elección, y se traduce como secta, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Denota más una predilección o por una verdad en particular o por una perversión de una verdad, y esto generalmente con la expectativa de un provecho personal, ¿no? De ahí que se formen divisiones, ¿no?, y la formación de una secta, una facción o un partido, ¿no?, en contraste con el poder de la verdad mantenida en su integridad, que justamente hace lo contrario, ¿no?, que mantiene la unidad. Digamos, en el proceso que estamos viendo, esto es lo que consuma ya la división, la separación, ¿no?, de las personas. Y el término herejía en este pasaje no tiene que ver tanto con desviaciones doctrinales, con errar en ese ámbito, ¿no?, sino con la formación justamente y el establecimiento ya de esas divisiones por el amor propio, también, ¿no?, como veíamos, por esos intereses personales, por esas ambiciones personales, ¿no? O sea, es una acción voluntaria también, como veíamos, y no es algo pasivo, ¿no? Es una acción voluntaria de la carne que no se quiere y no se somete a la verdad, y conduce a la división consumada y a la formación de esta secta. Y este grupo formado es el resultado de esas preferencias personales, teniendo en cuenta, ¿no?, que todo esto es la obra de una carne no redimida, pero que inclusive, tristemente, esto también pasa en la iglesia muchas veces, cuando alguien no se quiere someter a la verdad, cuando inclusive entiende la verdad, pero por conveniencia no la quiere obedecer, ¿no? E inclusive puede distorsionar otros pasajes,
para dar la idea que él quiere darle al pasaje para poder salirse con la suya. Bueno, todo esto genera facciones, genera divisiones, peleas, contiendas, inclusive genera que otros hermanos también estén en parte o de una persona que tiene la verdad o de la otra que quiere salirse con la suya. Y todo esto genera la final división de la iglesia, puede ser. O sea, no estamos exentos de esto si no controlamos, ¿no? Nuestra vida, si por la gracia de Dios no nos sometemos a las verdades y nos arrepentimos. Y por último, en este grupo vemos la envidia. Y la envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros, ¿no? Y en muchos casos tratar de privar a esa persona, inclusive, de eso que tiene. Esta palabra siempre tiene este sentido malo. No hay en ninguna parte de la Biblia que le den un sentido bueno a la envidia, ¿no? Es parecido al celo malo también. Uno hace que la persona se carcoma, ¿no?, por el deseo de tener lo que el otro tiene. Y el otro hace que se moleste por los logros que el otro tiene. Y esa es la envidia. Aquí se trata del espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que deberían ser suyas o que las desearía para sí, ¿no? Este pecado corrompe la intimidad del área afectiva, inclusive, ¿no? De manera que inclusive los envidiosos se lamentan incluso entre familia, entre seres queridos, de lo que hayan conseguido, ¿no? Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Y es un tanto obvio, ¿no?, que termine con esta palabra la lista esta, el grupo en cuanto a las relaciones. Porque, claro, que vas a estar disgustado con la prosperidad del que es tu enemigo. O sea, es algo obvio, ¿no?, naturalmente. Con el que tuviste pleitos, al que le tenés celo, con el que tuviste ataques de ira desenfrenados, con aquellos que no te siguieron en tu ambición personal, creando divisiones y facciones sectarias, ¿no? O sea, claro que vas a estar enojado y vas a querer que esa persona no prospere. Es lo más natural que puede pasar después de todos estos pecados, ¿no? Si estuviste en alguna situación con alguien, o sea, obvio que vas a querer verlo en el piso, no vas a querer que prospere, lo vas a odiar, ¿no? Y algunos comentaristas dicen, ¿no?, que en este grupo de manifestaciones en cuanto a las relaciones, muchos de estos pecados son el resultado del pecado que lo precedía, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando dice enemistades, bueno, el resultado de las enemistades van a ser los pleitos, ¿no? El resultado de los celos van a ser las iras, el resultado de las contiendas, las disensiones, el resultado de las herejías, las envidias, ¿no? Citando a un autor, ¿no?, dice, las actitudes erróneas siempre traen como consecuencia acciones erróneas. Y hay otra palabra que pasé por alto porque no estaba en el original, es la palabra homicidios. Pero igual, quédate tranquilo que si estuviste en alguno de estos pecados, lo más seguro que lo hayas matado en tu corazón. Y Jesucristo dice, ¿no?, que el que se enoja contra alguien en su corazón ya lo mató. Entonces, no sé por qué habrán agregado esa palabrita en la Reina Valera, pero no está. Pero indudablemente, por implicación, ya lo mataste, ya cometiste homicidio dentro tuyo, ¿no? Y sin duda esto, todas estas cosas, ¿no?, en cuanto a la perversión en las relaciones, es algo que se espera, ¿no?, en el hombre natural, que no conoce a Dios, ¿no? Pero esto también puede ocurrir en la vida del creyente, y aún alguna de estas manifestaciones puede darse en el contexto de la iglesia, como bien lo dijimos, ¿no?, como alguna de las últimas, las disensiones, las contiendas, las facciones, las divisiones, ¿no? Pero claro que el creyente fiel se va a examinar y tratar de rastrear si alguno de estos pecados está tratando de corromper sus relaciones interpersonales con sus amados hermanos. Y otra vez se los digo, hermanos, no seamos ingenuos. Cada uno de estos pecados son reales
y son reales también en el creyente. Obviamente, no de la misma manera que en un inconverso, en cuanto a la persistencia en el tiempo, en cuanto a la fuerza con la que ataca el pecado, tal vez. Pero sí que puede aparecer y pueden aparecer huellas del viejo hombre en nuestra vida. Y puede hacer desastre, nos pueden dejar por el suelo, inclusive pueden terminar en divisiones, ¿no? Hay iglesias que se han dividido, hay iglesias que vos vas y hay un ambiente hostil. Conozco iglesias y yo he ido a muchas donde hay facciones, donde no, este ministerio está peleado contra este otro ministerio. El ministerio de los matrimonios no quiere ceder ante el ministerio de los niños y cosas horrendas. O sea, parece más una iglesia, una organización con el nombre de religión. Pero vos ves las relaciones y es muy triste cómo ni se saludan, ni saben si fueron o no fueron a la iglesia. O sea, es muy triste que pase esto en nuestras vidas, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Pregúntate si alguna vez se encendió alguna de estas manifestaciones contra un hermano o un grupo de hermanos. Séte sincero a vos mismo y séle sincero al Señor, ¿no? O sea, ¿sos una persona problemática dentro de la congregación? ¿Buscás tus propias ambiciones personales y eso te lleva a crear todo tipo de desorden en la iglesia? Porque eso es lo único que vas a generar si buscas lo tuyo propio. Desorden. O sea, la iglesia en realidad no es un lugar perfecto porque hay personas y las personas son pecadoras, son imperfectas, ¿no? Pero que se le sume otro que también tiene una ambición personal no le va a hacer bien a la iglesia, le va a hacer peor. Entonces luchemos. Pregúntate esto, o sea, ¿le suma esto a la iglesia que yo sea así? ¿Le suma que yo sea perezoso? ¿Le suma que yo sea lujurioso? ¿Le suma que sea avaro? Y no, porque avaros sobran, lujuriosos sobran, pecadores sobran en la iglesia. Y si a todo eso le sumas que vas a buscar lo tuyo propio, encima con un medio santo como lo que es la iglesia, la escritura, la congregación, vas a pervertir el fin de todo eso, ¿no? ¿Tenés algo en contra de un hermano sin resolver? ¿Hay tensión en la relación con un hermano? Si es así, ¿por qué? ¿Es cuestión tuya o cuestión del hermano? O sea, tenés que solucionarlo de una u otra manera. Examinate. Muchas veces por ahí te podés enojar con un hermano, pero preguntate si ese enojo nace por la gloria de Dios, porque el hermano hizo algo que no tenía que hacer, o porque simplemente hizo algo que a vos te molestó, que se interpuso entre vos y tus intereses personales. Si algo de esto persiste en tu vida hace mucho tiempo y no lo querés soltar, primero preguntate si naciste de nuevo. Juan es muy claro en lo que enseña. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y como dije, la palabra homicidio no aparece ahí. Pero sin duda, si tenés algún problema con alguien, un rencor, todavía tenés algo en el corazón, lo estás matando. Y no que lo mataste una vez, lo matás cada día y cada vez que te acordás de eso. Y cada día que no querés solucionarlo. ¿Ya cuántas veces lo habrás matado? Y obviamente que matar es lo contrario a amar, ¿no? Bueno, si vos hiciste eso, o si lo estás haciendo hoy contra tu hermano, bueno, Juan es claro. O sea, permaneces en muerte. O sea, no sos un hermano, en realidad. Y si realmente sos un creyente genuino y estás luchando con esto, bueno, igualmente arrepentite, solucionalo. Porque el inconverso se tiene que arrepentir para salvación, pero el creyente se debe arrepentir porque ese es su estilo de vida, el arrepentimiento, el dejar las cosas atrás del viejo hombre y extenderse por la piedad. Y las manifestaciones, ¿no?, que estamos viendo es justamente de personas que están muertas espiritualmente. Entonces un creyente no debería
tener nada de esto, o por lo menos de la manera en la que un inconverso lo tiene. Pero hacete estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu situación? Tal vez difícil con un hermano, tal vez hay un hermano que te cuesta, por una cuestión ni siquiera de carácter, sino de personalidad diferente. Y eso no está mal, que tengan personalidad diferente. Pero si te molesta, es algo pecaminoso eso, porque no me puede molestar la personalidad de Gabriel, por ejemplo, porque Dios lo creó así. Me puede molestar tal vez su carácter, si no está reflejando a Dios, tal vez, pero no su personalidad. Pero identificar, tratar de ser bien profundo a la hora de preguntarte estas cosas. Mirá bien en el corazón, sé bien minucioso para ver si lo que realmente está haciendo que tengas una tensión con tu hermano es algo válido, es por la gloria de Dios, o si solamente es por tu ambición egoísta, ¿no? Y el último grupo que vemos ahí hace referencia a la corrupción moral. Y comienza ahí por las borracheras. Bueno, esto es eso mismo, ¿no? O sea, las borracheras, la embriaguez, la ebriedad, estar en un estado controlado por los efectos del alcohol. Pero no se refiere al hecho de que una vez, no, está en plural ahí, borracheras. O sea, es una práctica regular, estar constantemente buscando este estado, ¿no? Y el plural nos ayuda a entender esto, ¿no? Es algo seguido, es algo regular, es una práctica constante, ¿no? Y terminando ya con la lista, están las orgías, ¿no? Traducido en algunos pasajes como glotonería, desenfreno, ¿no? Y esto también es acompañado obviamente por la embriaguez, ¿no? Tal vez en estos tiempos esta palabra solo se relaciona con un descontrol, más que nada en el ámbito sexual, la palabra orgía. Pero en la Biblia hacía más referencia en ese tiempo a una referencia específica a fiestas desenfrenadas, que tanto se caracterizaban las ceremonias de adoración paganas, en ese caso, ¿no? En la que muchos de estos gentiles que luego fueron creyentes en Galacia podían haber estado practicando, ¿no? En un sentido más general y universal se refiere a embriaguez bajo cualquier circunstancia y degenerarse en las conductas vulgares, ruidosas e indecentes, ¿no? En muchos de los pasajes que se ve la palabra orgía o glotonería, entre otras, se la asocia a una fiesta pagana directamente, donde había excesos de comida, tanto que las personas comían a más no poder, luego iban a un lugar específico donde era para vomitar toda esa comida y seguir comiendo. O sea, así era el exceso, el vomitorio se llamaba inclusive, o sea, más claro, imposible, ¿no? Obviamente también había exceso en alcohol, que era la excusa, ¿no?, para inducir una comunicación con el ídolo que se adoraba en esa fiesta pagana. Y eso obviamente llevaba a la embriaguez. Y sí, también todo esto culmina con cualquier tipo de desenfreno y aberración sexual, ¿no? O sea, había, pero no era solamente eso tal vez como hoy, sino que era todo un proceso en el que se iban llevando las cosas, ¿no? Este tipo de reuniones paganas es, por así decirlo, el punto más bajo en la moral, sin ningún tipo de vergüenza ni control. Se hacía, o sea, todo lo que se podía hacer mal se hacía en esa fiesta, ¿no? Todo con el fin supuesto de adorar a alguien, ¿no? O sea, es una aberración eso, ¿no? Entonces Pablo enumera estas manifestaciones para que los gálatas huyan de estas cosas, no solo con la mera intención de informarlos, ¿no? Como mencioné hace un rato, tal vez eran cosas que ellos practicaban antes de su vida en Cristo, antes de su conversión, pero también eran cosas con las que posiblemente luchaban todavía, ya siendo creyentes genuinos. Seguramente no eran caídas constantes como en la antigua vida, pero sí que debían luchar, sí quedaban esos restos de la vieja naturaleza, ¿no? Y cosas semejantes, dice ahí cuando termina. Es decir, que Pablo resume que todo lo que se le parezca a esto, o sea, es parte de la carne y deben huir de todo eso. O sea, ahí te das cuenta también que
la lista que da Pablo no es completa, pero todo lo que se pareja a esto, en acción, en intención, en pensamiento, ¿no? Todo eso tiene que ser excluido de la vida, tienen que alejarse de eso. Todo eso es la manifestación de las obras de la carne. Y algo que podemos ver acá, y es un punto muy importante, inclusive para entender el Evangelio mismo, ¿no? Y es que el hombre está corrompido, desde adentro hacia afuera. Es malo, no hay nada bueno en él, ¿no? Recién cantábamos, y no era una y no era parte de la letra como para dejarla más linda. Nada bueno en mí yo encuentro. O sea, y esa es la realidad de la persona que está todavía caída. O sea, y de hecho, todo lo contrario, intrínsecamente el hombre es malo, ¿no? Y existen dos posibles visiones que puedes tener de la naturaleza humana. O pensás que básicamente son malos, o pensás que básicamente son buenos. O sea, la visión de hoy en día, humanista, antropológica, psicológica, consiste en que el hombre nace con una bondad moral intrínseca, o por lo menos una neutralidad, ¿no? Como que si vos no le haces nada al hombre, el hombre no te va a hacer nada y va a seguir en el patrón que viene. No, eso es falso también. No es ni neutral ni bueno. Está en picada libre todo el tiempo, a menos que la gracia de Dios lo rescate de todo eso. O sea, contrarrestando todo lo que dicen hoy en día, o sea, la Biblia sostiene totalmente lo opuesto, y lo podemos ver acá, en estos pasajes, ¿no? Que el hombre tiene corrupción y depravación inherentes en todos los aspectos de su ser, ¿no? Acá vemos directamente, ¿no? Si alguno te dice, si te encontrás con un humanista, un psicólogo, lo que sea, que te dice, no, pero el hombre es bueno, ¿no? Y de hecho eso es lo que se piensa, que el hombre es bueno, pero que el entorno lo corrompe a la larga. Pero mirá lo que dice, presta atención lo que dice el pasaje. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, hasta ahí todo bien. El apóstol Pablo dice que, bueno, las obras de la carne se van a manifestar, ¿no? Lo que haya en el ser humano, la naturaleza del ser humano va a ser expuesta. ¿Y qué dice ahí? Idolatrías, adulterio, fornicación, inmundicia. O sea, esas son las obras naturales del hombre, del humano. O sea, con este pasaje, o sea, no quedan dudas de que no hay nadie bueno, no hay nada bueno tampoco en nadie. O sea, es totalmente, si tendríamos que describirlo con un color, es de adentro para afuera, es todo negro el ser humano. Si partís el último átomo más chiquito que tenga el ser humano, lo partís al medio, vas a encontrar negrura adentro. O sea, es todo pecado, de arriba a abajo, de adentro a afuera, de izquierda a derecha. Está corrompido en todos estos aspectos que vimos, en lo que es la religión, en lo sexual, en sus relaciones, ¿no? Aún en lo moral. Inclusive, si encontrás una persona que moralmente parezca buena, preguntale sus intenciones. Y cuando te responda, preguntale por qué. Y preguntale el por qué hasta que te diga, bueno, porque este me hace bien, te va a decir, al final de cuentas. Y bueno, eso ya es corrupción, porque no lo haces por la gloria de Dios. Todo lo que no se haga por la gloria de Dios es pecado. Es así. Si vos haces cualquier cosa que no sea por la gloria de Dios, lo estás haciendo por vos mismo. Es así. Entonces, aunque el ambiente que rodee al hombre jamás es perfecto y casi siempre tiene inclusive un efecto destructivo en la vida, ese no es su problema principal, sino lo que hay adentro del hombre. De hecho, el hombre es quien contamina el ambiente, ¿no? Muchos pueden decir, no, yo soy así porque de niño mis padres hacían esto, aquello, viví en un ambiente malo. Bueno, ¿y quién generó ese ambiente? Bueno, mi papá y mi mamá. Y bueno, ¿son humanos tu papá y tu mamá? Bueno, ahí tienen la respuesta. O sea, el hombre es el que corrompe el ambiente, ¿no? Y aún si no corrompiera, si estaría todo perfecto, lo corrompería vos. O sea, no hay otro, ¿no? Aunque haya una condición exterior, un ambiente ideal perfecto, ¿no? Esto no puede contribuir a resolver el problema que tiene adentro el ser humano, ¿no? Que es el pecado en su interior.
O sea, ningún beneficio externo puede mejorar su interior, ¿no? Es más, las condiciones externas óptimas muchas veces presentan oportunidades mejores y más sofisticadas para hacer el mal, ¿no? Al punto que los beneficios mismos son corrompidos por la gente a quienes se le entrega ese beneficio. O sea, esto es terrible, ¿no? Y ponete a pensar esto, tal vez, y digo tal vez porque puede pasar, ¿no? Tal vez aún escuchando el Evangelio, tal vez supuestamente siendo creyente, ¿crees que hay algo, aunque sea chiquito, bueno en tu vida, que sea concerniente a vos mismo, a tu naturaleza, a tu yo? ¿Crees que dentro tuyo hay algo bueno que nazca de vos? O sea, si es así, o sea, abandoná ese pensamiento. Si sos creyente, es como dice la canción, nada bueno en mí yo encuentro. Mi virtud, las pocas cosas buenas que pueda tener, vienen de Él, vienen de Cristo. Y si todavía no entendés el Evangelio, este es el primer paso para poder entenderlo. No hay nada bueno dentro tuyo. No hay forma en la que las cosas exteriores que te sucedan o que vos hagas cambien tu interior, cambien esa realidad. Eso es lo primero que tenés que reconocer, que sos malo, que sos horrendo delante de Dios, que no hay nada bueno que vos puedas hacer que pueda limpiar tu interior. O sea, abandoná ese pensamiento, porque con ese pensamiento y con tu buena moralidad te vas al infierno. No vas a ver otro fruto. Esa es la recompensa que te espera si vos pensás que te queda algo bueno. Y aún si sos creyente, abandoná igual ese pensamiento. Recordá que somos inmundicia, o sea, somos miserables si no fuese por la gracia de Dios. Y lo que hayamos crecido espiritualmente hoy es por la gracia de Dios, es porque Él se complace en hacernos crecer. Obviamente hay pasajes que nos dicen que hay que poner diligencia en nuestra santificación, pero esa diligencia inclusive es parte de la gracia de Dios. Así que si sos creyente también abandoná ese pensamiento y dependé de la gracia de Dios para tu santificación, así como lo hiciste para tu salvación. Y por último, la última realidad que muestra este pasaje concerniente a las obras de la carne es la realidad de sus consecuencias horrendas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra ahí, amonesto, viene del prolego, ¿no? Que es decir por adelantado, ¿no? Es más una advertencia, toda esa frase junta, ¿no? Que dice que os los amonesto como os he dicho antes. O sea, les está advirtiendo nuevamente lo que ya les advirtió cuando estuvo con ellos. Fíjense los que practiquen estas cosas, ¿no? Y bueno, entendemos, ¿no? La palabra practican no es una sola cosa, una sola vez, ¿no? Sino que es constantemente, cada día, cada hora, cada minuto, estar pensando lo malo, ¿no? En tu mente. A veces tal vez no son cosas escandalosas, pero tal vez hay cosas de continua malas en tu mente y las tenés que desechar, ¿no? La palabra practican es desempeñar repetida o habitualmente, ¿no? Es ocuparse regularmente de algo, ¿no? Es hacer, es trabajar, ¿no? Tiene un carácter continuo, la palabra es, así como lo encontramos en Juan, que practica el pecado, ¿no? Y que constantemente está en eso, va a tener una consecuencia horrenda, ¿no? Para su vida. Y Pablo se los está diciendo en una manera de advertencia. O sea, esto tienen que entenderlos, hermanos. Las obras de la carne
se van a evidenciar. Ahora, las obras de la carne evidencian esto, evidencian estas cosas. La corrupción total del ser humano. No hay nada bueno. Ahora, si ustedes están practicando esto, no esperen otra cosa más que la perdición eterna. Ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, desde el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Creo que es bastante claro, bueno, este pasaje también es claro, el de Romanos. Si están viviendo para la carne, están perdidos. Eso es lo que está diciendo, no hay grises. O sea, no es que yo no estoy viviendo para la carne. Bueno, ¿estás viviendo para el espíritu? No, tampoco. Bueno, analiza tu situación, fíjate bien con la escritura. ¿Qué es lo que piensa la escritura de vos? ¿Qué es lo que piensa Dios de vos mismo con estas cosas que estás diciendo? ¿No? O sea, no hay un gris, no hay un punto medio. O sea, si elegiste un punto medio, ya elegiste mal. O sea, lo único que te puede rescatar es la gracia de Dios. Y es muy claro esto, o sea, si vos te estás ocupando en hacer manifiestas todas estas obras de la carne, o sea, estás perdido, o sea, no vas a heredar el reino de Dios. Vuelvo, ¿no?, al ejemplo que dábamos en la analogía, ¿no?, de Agar y Sara. No engendraban lo mismo, pero a su vez por el fruto de lo que se engendró se veía que no iban a heredar lo mismo. O sea, uno dio fruto de persecución, de burla, de la insatisfacción. El otro llenó de gozo a la familia. Y ese es el que heredó, ¿no?, las promesas. Entonces, acá es lo mismo. O sea, si vos no naciste de nuevo, si estás practicando estas cosas, y de hecho que la práctica de estas cosas van a evidenciar, ¿no?, que no has nacido de nuevo. No estoy hablando de que cada uno de los 15 pecados que se explicaron están latentes en tu vida y que si no vemos los 15 pecados en tu vida no estás perdido. No, puede ser que en uno, pero que estás minuto a minuto, ¿no?, luchando para conseguir que ese pecado se vuelva realidad. O sea, estás perdido. O sea, es así, no hay vuelta atrás. Hay que arrepentirse de estas cosas, ¿no? Y ahí en Efesios, en capítulo 5, en el último versículo, capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, son 3 versículos claros que te hablan de que el ocuparse de esto es muerte. Es muerte y nada más que eso. Es la única recompensa que te puede dar la carne, haber trabajado para las obras de la carne, es muerte espiritual. Y para ir terminando, ¿no? O sea, yo los animo, hermanos, a que puedan volver a escuchar esto, porque es un tema muy importante. Fue para los Gálatas importante y es para nosotros.
miren hermanos, si nosotros vemos que alguien se está manejando de esta manera, lamentablemente nos está dando vía libre para, en el mejor de los casos, dudar de su salvación. ¿No? En el peor de los casos es que sea una realidad eso, de que no es salvo. Pero pregúntate también, o sea, ¿cómo lo vas a hacer a todo esto? ¿Cómo vas a luchar con todo esto? Vean el contexto, se lo está diciendo a una iglesia, no se lo está diciendo a un individuo específico. No le está diciendo, vos encargate de esto en lo personal. No, se lo está diciendo a una iglesia, donde unos a otros nos podemos exhortar, podemos ver en qué está errando nuestro hermano. Pero claro, si no te congregás, si te congregás cuando querés, cuando te queda cómodo, cuando estás bien pila, no va a haber cambios en tu vida. Y de hecho esa es una de las muestras de que tal vez ni siquiera seas hijo de Dios, el no congregarte. Porque todos estos problemas en relación, a las relaciones que veíamos, ¿no?, se van a dar en un contexto. Pero si ni siquiera estás en un contexto, ¿cómo vamos a ver que tenés esas cosas? Es imposible. Entonces, para aquellos que todavía no depositaron su confianza en Cristo, arrepiéntanse. No den lugar más a estas obras de la carne. No es que tienen que esconder las manifestaciones. No trabajen para eso. En su mente, en su corazón, en el exterior. No den rienda suelta a todas estas cosas. Y para aquellos que son creyentes, primero pregúntense si realmente nacieron de nuevo. Porque hay cosas que la Escritura misma dice, por los frutos los conoceréis. Se va a evidenciar tu salvación, pero si tu salvación no se evidencia, no podemos decir que seas un salvo. También te tenés que arrepentir. Te tenés que arrepentir por amor a Dios, pero por amor al pueblo de Dios también, porque estás, al contrario de todo lo que dice esto, estás más que para generar desorden y problemas, estás para bendecir al pueblo de Dios, estás para servirlo, no para servirte a vos mismo. Entonces, sea una cosa o la otra, el arrepentimiento es necesario para poder cambiar estas actitudes, ¿no? Y que no se manifiesten estas cosas. Y como les digo, no es la idea esconder, porque Pablo está diciendo una realidad, se van a ver, por más que las quieras esconder, en algún momento se van a ver. No luches para esconder esas cosas, lucha para que, en caso de que no aparezcan, luchar por otras cosas, luchar por la piedad, no luches para que esas cosas surjan, porque si luchás por la carne, se van a evidenciar. Perdón que sea tan repetitivo, pero quiero que les quede claro eso. No van a poder esconder toda su vida esas cosas. Es más, aun si se mueren y después nos enteramos de cosas, también puede pasar eso, ¿no? Porque inclusive eso ha pasado, desde gente que supuestamente era piadosa y cuando murió se investigó en su vida y era un desastre. No podemos decir que esa persona tal vez era salva. Pero aún en eso, no te confíes. En algún momento va a llegar donde se va a ver tu pecado. Y en el mejor de los casos vas a pasar vergüenza acá en la tierra y Dios quiera que te arrepientas. En el peor de los casos no te vas a arrepentir, vas a sentir culpa, pero no vas a tener arrepentimiento. Así que oremos al Señor. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por estas realidades, Señor, que pudimos estar viendo, que la verdad, Señor, son realidades muy, muy horrendas, Señor, muy feas para nuestra carne. No queremos escuchar todas estas cosas, no queremos muchas veces, Señor, aceptar que todo esto está en nuestra vida en mayor o menor medida, Padre. Pero queremos rogarte para que, por más horrendas que sean estas verdades, Padre, podamos tomarlas, Señor, y entender, Padre, que la consecuencia, Padre, final de estar practicando estas cosas no es que vamos a ser un creyente de bajo nivel espiritual, sino que vamos a estar alejados de tu reino, Padre, de tu gloria, y nos vamos a perder eternamente, Padre, por no haberte dado gloria y por haber perseguido nuestras ambiciones personales, Padre. Señor, que cada uno de mis hermanos
pueda examinarse, Señor, realmente, que realmente pueda mirar, Señor, en tu palabra y pueda mirar su corazón. Y entendemos que tú eres el único que conoce a profundidad el corazón, pero que un poquito, Señor, dale conocimiento de su corazón para que pueda luchar contra ese pecado, Señor, y pueda huir de todas las aberraciones, Señor, en las que el viejo hombre a veces nos quiere meter, Padre. Y aún te ruego, Señor, por aquellos que no están entendiendo el Evangelio, que tal vez vienen domingo tras domingo, Señor, inclusive año tras año, Señor, que no han comprendido la realidad del Evangelio y sus demandas, Padre, en qué consiste. Padre, produce un dolor por su pecado, ese dolor que los lleva al arrepentimiento, Señor, no solamente a la culpa pasajera, Señor, Señor, que vayan corriendo, Señor, a tus pies en fe, Señor, y arrepentimiento, buscando tu gracia, Padre. Señor, no hay nada bueno en nosotros, Padre, pero queremos, Señor, que nos uses y queremos ser instrumentos de honra, Señor, para tu nombre. No queremos tener un cristianismo liviano, Padre, que no se preocupa de ningún aspecto de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana. Queremos honrarte, Señor. Entendemos que nos salvaste para honrar tu nombre. Y si no vivimos para eso, Señor, no podemos decir que somos salvos, Padre. Señor, que vivamos para tu gloria, para tu honra, Señor. Que vivamos guiados por el Espíritu, Señor. Y que esas obras, Señor, de la carne, Señor, esas manifestaciones, que cada vez se puedan ir viendo menos, Señor. No porque las escondemos, sino porque amamos la piedad, Señor, y la perseguimos. Gracias, Padre, por esto. Te pido por cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.